hablar un poco más, pero si alguien tiene H, de todas estas disoluciones, vamos a hacer una disolución de HCl 0,1 molar, de NaOH, eso era una N, NaOH igual 0,1 molar. Vamos a hacerlo ahora para el HF 0,1 molar, para el amoníaco 0,1 molar, y si nos da tiempo, lo vamos a hacer para el cloruro de amonio, 4 cloro, 0,1 molar. Entonces vean que son puros pHs. Ahora, para esto, casi siempre les van a dar, y si no ustedes la pueden buscar, una constante. Ojo, si no les dan una constante, a veces, bueno, número uno, ustedes ya saben identificar un ácido fuerte y una base fuerte, pero a veces ni falta hace. Si el enunciado me dice calcula el pH del HCl 0,1 molar y no me dan una constante, significa que es un ácido fuerte. ¿Qué significa? Solo las cosas débiles, entre comillas, van a tener una constante. Los fuertes no. Entonces ya por ahí uno, listo, qué fácil. Ok. ¿Cómo lo calculo? Sencillo. Primero, saber qué carajos es el pH. Entonces aquí detallito. Vamos a ir por acá. Solo rápidamente, el pH es una escala. Es una escala numérica que va desde el 1. Vamos a hacerla más bonita. Escala. Que parte 7, pero de 1 a 14. De forma que si hay sustancias que tienen un pH menor a 7, se consideran ácidos. Si hay sustancias que tienen un pH mayor a 7, se consideran básicas. Y si algo tiene un pH de 7, se consideran neutras. Detalles curiosos. En realidad hay cosas que tienen pHs menores a 1, de 0 e incluso negativos, para que no se extrañen. Por eso, obviamente, son cosas súper ácidas. E igual podrían existir sustancias básicas con un pH mayor a 14, podría existir. Otro detalle curioso, vean que hay que usar el sentido común, entender que la química no es algo tan blanco y negro. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasa si les digo que hay una sustancia que tiene un pH de 7,3? Eso es básico. O si les digo, no, existe una sustancia que tiene un pH de 6,8. Eso es básico. En realidad no. Vean que el agua que ustedes toman muy probablemente tiene este pH. ¿Por qué? Porque el CO2 se disuelve y se pone un poquito ácido. La sangre tiene un pH entre 7.2 y 7.3. Y vean que siguen considerándose sustancias neutras. Lo que quiero decir es, no hay que ser tan estricto. No es que si da 7,0001 o si es 6,999 ya no es neutro. Es entender que es cercano al 7, se siguen considerando neutros para efectos prácticos. Ahora, ¿de dónde sale esa escala? En realidad el pH forma parte de la función P. Siempre que ustedes vean P algo, ese P significa menos logaritmo de algo. Como es pH, sería menos logaritmo de H, es decir, menos logaritmo de la concentración de ion hidrógeno. ¿Qué significa eso? Teniendo eso súper claro, significa que en todos estos casos, de forma indirecta, les estoy preguntando la concentración de ion hidrógeno. En el HCl es cuál es la concentración del ion hidrógeno en el HCl, cuál es la concentración del ion hidrógeno en el NaOH. Entonces son como cositas a considerar. Vamos obviamente primero con el HCl. ¿Qué hay que hacer siempre en este tipo de ejercicios? La ecuación, entender qué es lo que está pasando. El HCl se va a separar en H+ y en Cl-. Y como es un electrolito fuerte, como es una base fuerte, vamos a suponer que se ioniza al 100%. ¿Qué significa? Si esto es 0.1 molar, ¿cuál será la concentración de H+? La misma. Vamos a tener aquí 0,1 molar de H+. Y obviamente también 0.1 molar de HCl. No sé si recuerdan cuando hablamos de propiedades coligativas que yo les decía, si ustedes tienen una molécula de HCl, básicamente se rompe y forma dos iones, uno de H+ y uno de Cl-. Aquí ocurre lo mismo pero con las concentraciones.
En ácidos fuertes, la concentración inicial es la misma de la del H+. Punto. Para que quede claro, tal vez con un cuadrito, por aquello que fijo algunos están, vean que no es un cuadro ICE. ¿Por qué no es ICE? Porque no hay equilibrio, todo se gasta. Significa que si yo tengo 0.1 moles de esto, aquí esto no hay nada, vamos a gastar. ¿Cuánto va a gastar? 10 es el reactivo limitante, llega a 0, es decir, ¿cuánto se gastó? Se gastó 0.1. ¿Cuánto ganó esto? 0.1 y 0.1. Estos serían los moles que se formaron y si asumíamos un litro es la misma concentración. Por eso es fácil sacarlo. ¿Cuál sería la concentración? ¿Cuál sería la concentración de H+? Sería 0.1 molar. Como nos están preguntando el pH, sería menos logaritmo de 0.1, nos da un pH de 1. Listo. Y eso va a pasar con todos los ácidos fuertes. Listo, rápido y fácil. La única excepción es el ácido sulfúrico, que de hecho lo pueden buscar en el libro, y si no lo vemos en el libro. 0.1 molar de NaOH. Insisto, me están preguntando por el pH, es decir, me están preguntando por la concentración del ion hidronio de forma indirecta. ¿Cómo hago eso? Súper fácil. Básicamente, calculo primero el OH. Vean que aquí uno se puede confundir, pero ¿cómo hago? Bueno, número 1, recordemos que el NaOH, igual una sustancia iónica, se separa completamente en ion sodio y en ion hidróxido. ¿Qué significa eso? Que si esto es 0.1 molar de OH, va a ser 0.1 molar. Punto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ya que no nos están dando, alguien me puede decir, pero es que ahí no hay iones hidróneo, ¿qué es lo que está pasando? Como todo es en disolución acuosa, el agua en realidad siempre va a tener un poquito tanto de H+ como de OH-, siempre. En realidad el agua se está autoionizando en H+ y en OH-. Nada más que la constante es tan pequeña que generalmente vean que como es muy pequeñita, el equilibrio obviamente está súper desplazado hacia la izquierda. Pero sigue habiendo, sí hay un equilibrio tanto en ion hidronio como ion hidróxido. Si ustedes leen el libro de texto y demás, hay varias formas de resolverlo. Una, la más fácil en mi opinión, es simplemente calculen no el pH, sino el pOH. ¿Qué sería el pOH? Menos logaritmo de la concentración de ion hidróneo. Entonces, simplemente decimos que sería menos logaritmo de 0.1, decimos que el pOH da 1. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Otra formulita matemática nos dice que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, ojo, cuidados que hay que tener. Si es un marcar con X, les aseguro que una opción va a ser 1. Si la marcan va a estar mala. ¿Por qué? Porque les están preguntando el pH, no les están preguntando el pOH. Simplemente tienen que hacer 14 menos 1. Eso implica que el pH es 13. Tiene todo el sentido. El hidróxido de sodio tiene que tener un pH básico. Entonces vean que ácidos fuertes, súper fácil. Bases fuertes, súper fácil. Detalle solo más curioso que otra cosa. Esta constante, como es del agua, se llama KW. Como les dije, siempre son constantes. Les cambian las letras por KW de water, básicamente. Ok. Viene entre comillas lo complicado. ¿Cómo saco el... ¿Cómo saco el pH de una disolución 0.1 molar de HF? Y ojo, en el enunciado de fijo va a venir una constante. Esa constante, permítanme, yo la busqué, si no me equivoco, es de 6,8 por 10 a la menos 4. Ok. Primero, así ven que hay que entender que es un ácido. El ácido se va a ionizar, va a formar H+, ion fluoruro. Y esa constante, como es la constante de un ácido, se llama Ka. Punto. No tiene nada del otro mundo. Ka de ácido es igual a 6,8 por 10 a la menos 4. ¿Qué es lo que hacemos? Como en todo equilibrio, inicio, cambio, equilibrio.
¿Qué es lo que me están preguntando? Porque alguien me puede decir, pero es que no se parece, ¿se acuerdan de los ejercicios 1 y 2 que vimos al puro inicio? Esos ejercicios típicos. Este es muy parecido al ejercicio típico 1. ¿Por qué? Porque me están dando una concentración al inicio, me están dando la KA y me están preguntando una concentración en el equilibrio. Recuerden que cuando me preguntan el pH, básicamente me están preguntando de forma indirecta la concentración de H+. Es decir, me están preguntando esto. Literalmente es igual que nuestro ejercicio típico número 1. Tengo algo inicial, tengo la constante, listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decir que aquí tenemos menos x, más x, más x. Esto sería x, esto sería x, esto sería 0.1 menos x. Y lo metemos en la expresión. Lo mismo de siempre. En este caso, solo para hacerlo rápidamente, decimos que la Ka va a ser H más por ion fluoruro sobre HF. Todo en el equilibrio. Significa que tendríamos 6,8 por 10 a la menos 4. Eso es igual a x al cuadrado sobre 0,1 menos x. Y aquí viene la parte aritmética que no podemos obviar. Esto se pasa a multiplicar. Tendríamos 6,8 por 10 a la menos 4 por 0.1. Disculpen. 0.1 menos x es igual a x al cuadrado. Vemos en este caso, se multiplica aquí, se multiplica acá. Vemos que 6.8 por 10 a la menos 4, si se multiplica por 0.1, básicamente es el mismo valor, pero por 10 a la menos 5 menos 6,8 por 10 a la menos 4. X es igual a x al cuadrado. Como yo les había mencionado, siempre llévenlo a la expresión al cuadrado. A x al cuadrado más bx más c igual a 0. Y eso lo meten a la calculadora. Entonces en este caso tendríamos que 0 es igual a x al cuadrado más 6,8 por 10 a la menos 4x menos 6,8 por 10 a la menos 5. En este caso lo hago rápidamente. La calculadora, como A sería 1, como B sería 6.8 por 10 a la menos 4 y como C sería menos 6.8 por 10 a la menos 5. Eso nos va a dar dos valores de x. X1 sería 7,913 por 10 a la menos 3 y x2 menos 8,59 por 10 a la menos 3. Obviamente no puedo tener un valor negativo de concentración. Significa que esto es el resultado que buscamos. ¿Y qué era lo que me estaban preguntando? Me estaban preguntando de forma indirecta la concentración de H+. Es decir, esta es la concentración de H+. Básicamente saco el pH, que sería menos logaritmo de ese valor. Y eso nos da, bueno, rápidamente lo hago, menos logaritmo de 7.913 por 10 a la menos 3. Eso nos da un pH de 2,10. Y listo. Tiene todo el sentido del mundo que sea un pH así. Entonces, observen que en realidad es fácil hacerlo. Simple y llanamente tenemos que aplicar el equilibrio tal como lo habíamos visto. Ahora, detallitos. Para el cálculo de un ácido, en realidad, en mi opinión, es aún más fácil porque aparece algo nuevo que no hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa si no es el 0.1 molar del ácido fluorhídrico que tiene esta constante que en realidad es relativamente grande? Si no aparece otro. Aparece, por ejemplo, algo que se llama fenol. No les voy a poner la fórmula, en realidad es algo muy sencillo, pero quiero ponerles algo cuyo nombre no sepan. Ustedes les dicen que tiene una disolución 0,1 punto molar de fenol y me preguntan por el pH y me dicen que la Ka del fenol, aquí la había buscado, un segundito, ya no la veo. Ajá, es de 1,3 por 10 a la menos 10. Entonces, cuando ven ejercicios de este tipo, entran en colapso, porque, uy, no, el fenol no sé qué es. Vean que me está dando una K.
Y si me están dando una K, yo puede que no tenga idea de qué carajos es el fenol, yo sé que se trata de un ácido. Punto. Entonces, como no sé, vean que me están dando una Ka, solo una. ¿Qué significa? Que es un ácido monoprótico. Es decir, como todo ácido es alguna sustancia que en agua pierde H+, y me queda la base conjugada. Vean que no tengo que ni saber la estructura del fenol para poder resolver este ejercicio. Insisto, ahorita se las pongo, es súper sencilla. Pero vean que en este caso, ¿qué es lo que hago? Igual inicio, cambio, equilibrio. Me están dando la constante, 1,3 por 10 a la menos 10. Me están dando un valor inicial que sería de 0.1 molar. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Menos x, más x, más x. 0.1 menos x, x y x. Vean que, insisto, es lo mismo siempre. Ahora, detalle muy curioso aquí. Vean que en realidad, bueno, como siempre la K va a ser igual a H+, la base conjugada entre el ácido del inicio, es decir, en términos generales va a ser 1,3 por 10 a la menos 10, x al cuadrado sobre 0. Menos x. Y aquí entra algo en juego, algo nuevo en juego que no hemos mencionado. Cuando la constante es muy pequeña, ¿y a qué me refiero con muy pequeña? Me refiero a valores como por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 6, y ahí disminuyendo. Cuando yo hago una resta, ojo, una resta, puedo despreciar la x de la resta. Ojo, ¿qué significa eso? Significa que si como esta constante es tan pequeñita, sería 0.1 menos algo. Es más, pueden hacerlo en la calculadora. Si ustedes ponen 0.1 menos 0,00001, y el valor les va a dar lo mismo. ¿Qué significa? Que este valor se desprecia. ¿Siempre lo puedo hacer? No, se hace solo cuando la constante es muy pequeñita. Entonces, en ese caso, e insisto, cuando es pequeñita, a partir de menos puntos, a partir de por 10 a la menos 5, ya se puede despreciar. Y como se desprecia, vean que la expresión se hace 1.000.000 de veces más fácil. Nos quedaría como 1,3 por 10 a la menos 10 igual a x al cuadrado sobre 0.1. Simplemente mando a multiplicar 1.3 por 10 a la menos 10 por 0.1. Bueno, obviamente da lo mismo, pero por 10 a la menos 11. Le saco la raíz cuadrada. Obviamente me dejo el valor positivo y sería 3,6056 por 10 a la menos 6. Eso sería la concentración de H+. Le saco el menos logaritmo a eso y me da un pH de 5,44. Entonces vean que, como les digo, no es broma, siempre se hace lo mismo. Y solo para, no cultura general, pero es algo que para eso estamos aquí aprendiendo. El fenol tiene esta estructura: carbono, 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 carbono. Se parece o es igual que el benceno, con la diferencia que aquí arriba tiene un OH. Eso es el fenol, es la única diferencia. Pero vean que no hacía falta saber la estructura del fenol para ponerlo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces aparecen estructuras como, bueno, usted tiene una disolución 0.1 molar de, el nombre de un medicamento, o el nombre de una sustancia rarísima. Y entonces tiene 0.1 molar de sustancia extraña que no conozco, que tiene una KB, ojo, una KB. Vamos a poner que esa KB tenía una puntada. Bueno, me la voy a inventar. KB es 2,3 por 10 a la menos 7. Entonces uno ahí entra en colapso. Como aparece un nombre rarísimo, uno no sabe cómo calcular ese pH. Entonces vean que en realidad es muy fácil. ¿Cómo? Hagamos la analogía con el amoníaco. Insisto, ya vamos a contestar esta, que es igual de fácil que con el amoníaco. ¿Qué pasa si me dicen con el amoníaco que es 0.1 molar de amoníaco y me dicen que la KB es igual a 1,8 por 10 a la menos 5? Sí, muy fácil. Como siempre, hago primero la expresión. El amoníaco en agua se descompone en ion amonio
y en OH menos. Siempre hago lo de inicio, cambio, equilibrio. Al inicio tengo 0.1 molar, de esto no tengo nada, de esto no tengo nada. Vean que el agua en realidad no me interesa para el equilibrio. Esto es menos x más x más x, 0.1 menos x. Yo sé que la KB, ¿y por qué KB? Porque es una base. Simplemente, en este caso sería la concentración del ion amonio por la concentración del ion hidróxido entre la concentración del agua. Es decir, esto sería 1,8 por 10 a la menos 5 igual a x al cuadrado sobre 0.1 menos x. Pero como la constante es pequeñita, esto se desprecia. Y entonces nos queda como 1,8, bueno, lo voy a poner en café. Nos queda como 1,8 por 10 a la menos 5, es x al cuadrado sobre 0.1. Entonces tendríamos 1.8 por 10 a la menos 5, se multiplica por 0.1, se le saca raíz cuadrada, nos dejamos el valor positivo y eso sería 1,3416 por 10 a la menos 5. Le saco el menos logaritmo de ese valor, para hacerlo, menos logaritmo de 1.3416 por 10 a la menos 3, y eso nos da un valor de 2,87. Pero ojo, insisto, si es un marcador con X que aparece en 2,87, eso está malo. Y es algo que veo muchísimo. ¿Por qué? ¿Estoy calculando la concentración de ion hidrógeno? No, estoy calculando la concentración de ion hidróxido. Es decir, que esto que aquí saqué es el pOH. Entonces, simplemente 14 menos eso, ahora sí, el pH es de 11,13. Y tiene sentido una sustancia básica que tenga un pH básico. Y vean que el proceso es el mismo siempre. Ya para finalizar, les había dicho, no me voy a extender mucho, máximo hora y media. Lo mismo para esta sustancia X extrañísima que no conocemos. Aplica igual, la KB la voy a escribir aquí, sería 2,3 por 10 a la menos 7. Y es 0.1 molar de una sustancia básica que no conozco. Hay un nombre rarísimo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que es una base. Esa base reacciona con agua. ¿Qué es lo que pasa? Y es una base. ¿Cuál es la definición de una base? Gana un protón, es decir, al ganar un protón queda protonada. ¿Y qué le pasa al agua? Se desprotona, queda OH. Punto. Esa sustancia extraña simplemente le digo base. Siempre hago inicio, cambio y equilibrio. Siempre. Me dan la concentración inicial de la base. Aquí no tengo nada. El agua no me interesa en absoluto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es menos x, más x, más x, 0.1 menos x, x y x. ¿Qué es lo que tendríamos? Di que la KB obviamente es igual a la concentración de la base protonada por la concentración de hidróxido sobre la concentración de la base. En términos numéricos, eso sería que 2,3 por 10 a la menos 7 es igual a x al cuadrado sobre 0.1 menos x. Como la constante es muy pequeña, esa x se desprecia y ojo, vean que he visto como enredos de que por qué se desprecia, o también puedo despreciar la x de arriba, jamás. Vean que cuando yo multiplico, algo no se desprecia, es cuando sumo o resto es que se desprecia. Y entonces vean que se vuelve súper fácil, sería 2.3 por 10 a la menos 7, se multiplica por 0.1, se le saca la raíz cuadrada de ese valor, nos dejamos el positivo y eso sería 1,5166 por 10 a la menos 4. Pero entender qué es esa X, entender que esa X es la concentración de hidróxido, de forma que el menos logaritmo de ese valor, menos 4, nos daría un pOH. Ese pOH es de 3,819. Si hacemos 14 menos eso, nos da un pH de 10,18.
lo cual tiene todo el sentido del mundo. Entonces vean que siempre es lo mismo, es que hasta repetitivo es. Entonces hay que tener ahí esos cuidados. De tarea, en estos 2 minutitos que me quedan, igual voy a dar paso a preguntas, no se preocupen, igual alguien se ocupa ir adelante, pero en estos 2 minutitos que me quedan, básicamente una tarea. Van a hacer ustedes solitos el cálculo de pH de una disolución 1 mol por litro de cloruro de amonio. Vean que en ese caso, es más, 2 tareas, de cloruro de amonio y también de hidróxido de bario. El hidróxido de bario es una base fuerte, así que no hay KB. Ojo, lo que les voy a dar aquí es la KB del amoníaco. La KB del amoníaco, ustedes ya la tenían. Bueno, la acabamos de usar, es 1,8 por 10 a la menos 5. Esos 2 ejercicios generalmente son súper fáciles y la gente entra en colapso. ¿Por qué? Este que es súper fácil porque es una base fuerte, tienen que tomar en cuenta la estequiometría del ion hidróxido. Esto sigue siendo 1 molar, pero ahí analicen cuál será el pH. Entonces, insisto, eso va a ser de tarea. Y de este caso, hay que analizar 2 cosas. Insisto, no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes de tarea, pero entender que el cloruro de amonio es un electrolito fuerte que cuando se mezcla en agua se disocia, se libera ion amonio, ion cloruro. Aquí hay que analizar, ¿el ion cloruro afectará el pH? No. Investiguen por qué, eso es algo más teórico. El ion amonio sí, pero ¿qué le hará el ion amonio al agua? ¿Qué pasará? Vean que esto es neutro, esto es ácido. Y como todo ácido, ¿está en la lista de los 7? No, por lo tanto es un ácido débil. ¿Qué le pasará cuando yo mezclo ion amonio con agua? Y aquí insisto, la gente hace esto y entra en colapso, pero ¿cómo? Eso es súper difícil. Acabo de decir que esto es un ácido. ¿Qué hace el ácido? Da protones. ¿Qué pasa cuando pierde un protón? Y pues forma NH3 y H3 o más. Ojo, me daban la KB del amoníaco, pero aquí tengo el ion amonio como ácido. ¿Qué tengo que hacer? Insisto, no lo voy a hacer, pero hay otra formulita muy útil que nos dice que la KW es igual a la K por la KB. Ustedes tienen la KB, la KW ya les dije que era 1 por 10 a la menos 14, pueden sacar la K de esta expresión. Y eso sería súper fácil. Insisto, de tarea háganlo. Hagan este también tomando en cuenta la estequiometría del ion hidróxido y van a ver que es lo mismo. Son como mini detallitos que hay que ir tomando en cuenta. Voy a contestar preguntas, insisto, si alguien se ocupa ir adelante, vamos a ver el chat. ¿Cómo sería para una sal? Pregunta Ángel. Básicamente aquí es la base de lo que estoy mencionando, quiero que ustedes lo hagan. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Profe, usted antes dijo que para el caso del... Ay, se me olvidó el nombre. Es que es este que es como el único ácido fuerte de los 7 que tenemos que no es monoprótico. El sulfúrico. Ajá. Ajá. Con ese, lo de las tablitas hasta que se parecen a la ICE es diferente porque ese... Tiene 2 protones. Y eso Pero tiene igual en el libro lo que dice es como que se usa el de la primera vez ok. que... Eso es lo que hay que considerar, exactamente. Okay. Hay que considerar el primer protón. Y eso no aplica solo para eso. Es más, pueden hacerlo para el ácido fosfórico. Eso aplica para cualquier ácido poliprótico. Ácido sulfúrico o H3PO4. Si ustedes vieron el video de la profesora Halen, básicamente el primer protón es el que produce el pH. Las consecutivas liberaciones de H+ es tan poquito que no se toman en cuenta. Entonces lo que hay que hacer es considerar solo el primer protón y listo, con eso funciona. La diferencia es que en este caso la liberación del primer protón es fuerte, es completa, versus este que sí habría que considerar acá. Okay. ¿Alguna otra duda? Ajá. Con esto es que también hay uno que es como la pKa y pKb. Esos dos son como sinónimos, digamos, de pH y pOH, ¿verdad? Más o menos.
que hay una pKw que es igual a 14 y la pKw es igual a la multiplicación de pKa y pKb. Ok, véalo así. Esa es la reacción general de un ácido. Esta es la reacción general de una base. Esto va a tener una Ka, esto va a tener una Kb. Recordemos, inventemos un valor, esto va a ser 1.3, eso era un 3 por 10 a la menos 5, y esto va a ser 2,5 por 10 a la menos 4. Existe la función P, que es la función P menos logaritmo de lo que sea. Si yo tengo pH menos logaritmo de concentración de H, pOH menos logaritmo de la concentración de hidróxido. También existe la pK, que sería menos logaritmo de la K. Eso sería entonces, por ejemplo, menos logaritmo de 1.3 por 10 a la menos 5. Eso nos daría una pK de 4,886. Y esto aquí tendríamos pKb menos logaritmo de 2.5 por 10 a la menos 4. Eso nos daría una pKb de 3,60. Muchas veces a ustedes o les dan la Ka o les dan la pK. Ustedes, si les dan una, perfectamente pueden calcular la otra sin problema. E igual, vean que yo ya les dije que era la KW. Recordemos que el agua se autoioniza en H+, y en ion hidróxido. Eso sería KW, que sería la pKw. Y el menos logaritmo de eso. 1 por 10 a la menos 14. Le sacan el menos logaritmo, da 14. Claro eso, claro que es la función P. Más o menos. Es que ¿para qué funciona esto de los ¿Para qué P? funciona? Para no trabajar con números grandes, nada más. Vea que así ya no tengo que decir 1,3 por 10 a la menos 5, 2,75 por 10 a la menos 10. En cambio uno dice 4.8, 3.6, 14. Es por facilidad, nada más. Eso lo usamos en función de que si en el problema nos pidieran o no Ka o pKa, digamos. En realidad vea que, al menos en los que hemos realizado, siempre ocupamos la Ka y la Kb. Ajá. Entonces, si a vos te dan la pK del ácido acético, Exacto. sacas la Ka y luego la metes para el ejercicio. Ok. Está bien, gracias, profe. Un gusto. Y solo otro detallito curioso, comparación. Vean que hay comparaciones con solo la estructura de cuál es más fuerte y más débil, pero también a partir de la constante. Dos ácidos. ¿Ve? Ya. Les digo que esta Ka es de 1 por 10 a la menos 3 y esta es, esto es un 3. 1 por 10 a la menos 7. Al ver esto, ¿cuál ácido es más fuerte? Recordemos que la fortaleza de un ácido no tiene que ver con la concentración, tiene que ver con cuánto se disocia. Y cuánto se disocia tiene que ver con el equilibrio, si está más desplazado a la derecha o no. ¿Qué significa? ¿Cuál constante es más grande? La primera. Eso significa que al ser más grande, el equilibrio está más desplazado a la derecha. Es decir, se libera más H+. En cambio, el de abajo, la constante es más pequeñita. Se libera menos H+. Por eso podemos decir que el HB, el de arriba, es un ácido más fuerte que el HA. Entonces es fácil saber cuál ácido es más fuerte si comparamos la constante. A mayor valor de constante, mayor fortaleza del ácido. Pero pasa algo muy curioso, saquemos la pKa de eso. La pKa del primero sería menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3. Esto me da una pKa de 3. Versus este que me daría una pKa de 7. ¿Qué implica aquí? Esto implica que a menor pKa, mayor fortaleza del ácido. Y eso suena complicadísimo, pero no. Simplemente vean que es menos logaritmo. Es un asunto matemático. Menos logaritmo de un número. Si el número es muy grande, el menos logaritmo va a ser cada vez más pequeño. Entonces, ¿qué significa? Si la constante es grandota, significa que el equilibrio está muy desplazado a la derecha. Pero como la constante es grandota, la pKa es pequeñita.
Entonces muchas veces uno puede comparar las KAs, pero también las pKas. Y entonces uno busca cuál es la pKa de tal ácido y cuál es la pKa del otro ácido. Vean que es lo mismo, nada más que ahora uno busca entre, disculpen, entre más pequeñito es el número, mayor va a ser la fortaleza de los ácidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenía en un librito unas pKas, solo por poner algunos. Yo les puedo mencionar que tengo el ácido cloroso, que tiene una pKa de 1,96. Tengo el ácido nitroso, que tiene una pKa de 3,14. ¿Cuál ácido es más fuerte? Inmediatamente lo comparamos. Este tiene menor valor de pKa y por lo tanto este es un ácido más fuerte. Punto. ¿Por qué? Porque si comparáramos las KAs, que aquí ya están de una vez, el ácido cloroso tiene una Ka de 1,1 por 10 a la menos 2, mientras que el ácido nitroso sería de 7,2 por 10 a la menos 4. Vean que a mayor constante, menor valor de pKa y por lo tanto mayor fortaleza ácida. ¿Más dudas con eso? ¿Sí está un poco más claro? Sí, gracias. Con la KB es al revés, más bien, ¿verdad? Vea que la KB es para bases. Entonces, en ese caso, más bien se utiliza la KB y la PKB para comparar la fortaleza de una base. A menor PKB sería una base más fuerte. Más básica. Exactamente.